Muy bien, ¿cómo estáis? Estamos ya en una nueva etapa, comenzamos un nuevo curso, como estuvimos diciendo, hace unas pocas semanas en las que estuvimos, bueno, semanas, algunos meses, ¿no? En los que estuvimos hablando porque estábamos en otro sitio y ya hemos estado en 2 o 3 lugares más, pero no nos ha dado tiempo a, a formar todavía lo que es el grupo de estudio y todo lo demás. Hemos estado subiendo algunos cursos, algunos estudios, algunas predicaciones que teníamos también, pues digamos, enlatadas, ¿no? Que teníamos programadas, otras las hemos ido haciendo conforme íbamos teniendo oportunidad, pero bueno, para empezar el curso de este año 2024, creo, bueno, no estamos en enero, estamos ya casi en octubre. Lo que sucede es que el curso pues empieza ahora, ¿no? Pero no es que estemos a primero de año, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que eh, el título que le hemos puesto eh, a este pequeño estudio, porque vamos a comenzar con un pequeñito estudio, dando una pequeña palabra para aquellos que todavía se sienten un poco alejados de lo que es Ellos no se sienten alejados porque yo, por ejemplo, estoy viendo y he estado viendo a través de este periplo que me ha traído el Señor en distintas iglesias, pues bueno, malas personas no son, ¿no? Pero de buenas personas está el infierno lleno. Eh, lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que españoles ya quedan muy poquitos en las iglesias, como ya os había dicho en anteriores cursos y estudios. El otro día lo predicaba en una iglesia y no quiero decir nada con esto porque yo tengo infinitos amigos de todas las partes del mundo, aparte de que yo soy misionero y he estado también en muchísimas partes y siempre he dejado pues un trocito de mi corazón en cada lugar y me he traído algún corazón que otro también. Entonces, ¿cómo podríamos llevar a la realidad lo que Cristo nos dijo? Porque tú ves a una persona y ves que dice que lleva 40 años, 30 años, 20 años, y ves que es un pastor de la iglesia, pero tú entras en esa iglesia y ese pastor, pues, yo no digo que no ame a Dios ni nada por el estilo, eh, ni juzgo ni critico, simplemente hablo sobre mi experiencia para que a vosotros no os suceda. Y si os sucede, que tengáis palabra para dar a la gente, ¿no? Y enseñarla también. Siempre os he dicho que, bueno, hemos hablado en otras ocasiones de falsos pastores, falsos maestros, hasta falsos cristianos, evidentemente, gente que llega, se sienta y allí se queda o hacen cualquier otro tipo de cosas. Pero hay algo que es, no sé, cuando yo, por ejemplo, estaba en un pueblo de la costa de Alicante. Luego me fui un poquito más para abajo, casi a Murcia, y por la costa también, eh, pero se está plagando eso de rusos, de ucranianos. No tengo nada contra ellos, ya os digo que tengo buenos amigos por todos los sitios, aún en países que son comunistas y en países pero hay siempre gente que alaba a Dios y que le gusta la palabra de Dios. Entonces,
pero es que se llenaban de gente, venía lo malo, no venía lo bueno de esos países. Es como si aquí en España abriésemos todas las cárceles y los soltásemos para ir a descubrir el nuevo mundo, como muchos dicen que sucedió hace algunos años. Pero ahora está pasando aquí. Bueno, la violencia ha subido un montón, como ya hemos dicho, y todo lo demás. Pero es muy raro que veas una iglesia con gente española. Cuando te encuentras con una iglesia de esta forma, en la que hay gente española, pues siempre hay también de otras nacionalidades, evidentemente, y eso es muy bonito. Pero es muy bonito si todos tuviésemos esa unidad que Cristo nos habla, la unanimidad de los discípulos, como tenían en Hechos 2. Lo cual en muchas iglesias, hablo de mi experiencia, siempre, de las que he estado, no he visto. O sea, yo las personas muy bien, pero hay en algunas que ni a los pastores siquiera se preocupaban por nada. O sea, yo he estado en algunas y he llegado a estar en algunos sitios, pues 2, 3 meses, hasta 6 meses en algunas, y no tener ni una llamada del pastor, o sea, ni preocuparse por ti. Sí, el domingo cuando vas a dar la ofrenda eres, te ríe y todo ya, y te da un abrazo, pero luego nada, no. O sea, tú llegas a la iglesia y ni te dicen siquiera para lo que vas, si eres cristiano, no te preguntan nada. Esto parece en las iglesias católicas, los templos católicos, tú entras. Yo me acuerdo mucho de mi padre que decía, hay 2 sitios en los que nunca des los buenos días. Cuando entras en un bar o cuando entres en una iglesia, y él se refería a una iglesia católica, evidentemente, porque nadie te va a contestar. Pues aquí, en muchas de estas iglesias me ha pasado lo mismo, ¿no? Entrabas y a lo mejor, pues sí, hay por costumbre que hay alguien en la puerta que te da los buenos días, que te presenta a alguien y tal, y nada más. Pero llega el pastor, llega su mujer, que no pastora, sino su mujer, en la mayoría de los casos, y bueno, son de los que, pues qué bueno, qué tal, que esto y lo otro, algunos quieren indagar tu vida, qué es lo que eres, de dónde vienes. Mira, yo siempre porque yo, como os digo, allí donde últimamente estuve, casi en Murcia, abrí una obra, la cual ha quedado allí abierta por unos chicos, unos pastores, ¿no?, que se han quedado allí, a los cuales estuvieron formándose con nosotros, y los hemos dejado allí, pero es a la forma, digamos, tú cuando llegas a algún sitio, a mí no me importa, por ejemplo, los que venían allí, yo simplemente preguntaba su nombre y si eran cristianos, si amaban a Dios, en fin, las cosas de rigor. Yo nunca he dicho a nadie de dónde vienes, de qué iglesia vienes, y mucho menos indagarle el pasado o preguntar al pastor de la otra iglesia dónde venía o si venía de otra iglesia. A lo mejor acababa de convertirse y no venía de ninguna. Pero a mí no me importaba nunca el pasado de la gente. Por eso no me gusta tampoco, si no sale de mí, entregar mi pasado. Porque eso, según Proverbios y según el refrán popular que sale en casi todos de la Biblia, dicen que de lo que callas eres el amo y de lo que hablas el esclavo. Y tienen muchísima razón. Porque ahora es todo muy bonito cuando entras en una iglesia, pero cuando llevas un poco de tiempo ya eres el fulano de turno que vino, que tal y que cual, en fin, y ya empiezan a meterse con el pasado tuyo que hayas tenido. Depende si ha sido un pasado de drogas, un pasado de mujeres, un pasado o de hombres, un pasado de delincuencia.
en fin, de infinidad de cosas, ¿no? Y se meten con eso, no viendo ellos lo que tienen dentro de sí. Bueno, yo siempre, como digo, como decía Jesús, el que a mí viene nunca le echo fuera. Hombre, si veo que es el diablo, ese va, por supuesto, va como hizo Jesús, un látigo y se va fuera, con la ayuda del Espíritu Santo, eso es innegable. Pero si ves a mucha gente, aunque sea gente que no te cae bien, gente que crees tú en tu intelecto, ¿no? Que crees que este no va a ir bien, este va... Eso quizás sea lo que luego mejor anden en el camino del Señor. Pero es que a mí no sé si es por miedo o por lo que sea, cuando llegas a los sitios, yo nunca digo nada, nunca digo, pues me gusta esto, me gusta lo otro, o no. Digo, lo único que digo es que vengo a servir. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas en...? Es que soy más porque lleve 30 años en Cristo que tú que llevas uno. O es que tú te enorgulleces porque tú lleves 40 y yo lleve 30. Y te enorgulleces porque eres más pastor que yo, porque eres más inteligente que yo, que cualquiera lo es, porque yo soy muy torpe, soy ignorante, pero eh, por eso todo el mundo me la pega, ¿no? Y luego yo encima pago con el bien, pero hago lo que Dios me dice, lo que mi Señor me ordena. No como demás, que guardan rencores, que guardan odios, y lo he vivido en mis propias carnes. Y como decía David, no con alguien de fuera, con alguien, con un enemigo, porque me hubiera, ¿no?, protegido, sino con alguien que consideraba pues un hermano, y hermanas, hasta pastores, ¿no? Pastores, bueno, que no son pastores, son de nombre nada más, que los han nombrado pastores porque llevaban tiempo. Están en una iglesia que nombran pastores a los 8, 5, 6 o 7 años, te nombran pastor, pero tienes que estar casado. Si no estás casado, no te nombran pastor. A mí me nombraron pastor antes de casarme, y llevo ya casado casi 30 años con mi mujer, con mi esposa. Esto es una anécdota que no viene al caso, pero por si a alguno le interesa también, pues que sepáis que a mí me nombraron pastor cuando salí de una iglesia misionera en la que nombraban pastores a unos de estos que me hicieron una faena bastante gorda. Digamos que en el mundo secular era para haberlos metido en la cárcel, pero bueno, yo no, la venganza es de Dios. Entonces yo, por supuesto, yo no hice nada en absoluto, nada más que dejar de hablar, y que aparte que fueron ellos los que no hablaron, me dejaron de hablar, me bloquearon por todos los sitios. Bueno, pues nada, pues no pasa absolutamente nada. Mejor para mí todavía, porque no tengo que estar haciendo cosas que le convenían a él y a mí me perjudicaban. Entonces, con todo este barullo que os estoy metiendo hoy, por ser la primera vez, quiero que entendáis que no todos los que decimos que somos pastores, que somos maestros, que somos tal, que somos cual, somos maestros o somos pastores. No. Un pastor no deja de que una oveja se vaya. Va detrás de ella como Cristo fue detrás de las 90, dejó las 99, fue detrás de la perdida. Conmigo lo hizo. Entonces yo lo hago, trato de hacerlo. Un pastor no deja que tú entres en la iglesia así por las buenas y ya está, y ahí te sientes y venga a hacer el bulto porque vas a dejar el dinerito ahí en la... Otra de las cosas que tampoco me gusta es que ni siquiera se preocupen algo por ti, porque si tú vas a una iglesia es
tener comunión. Luego habla mucho de Hebreos 10:25, de que no dejando de congregaros, porque tal. Vamos a ver cuando se escribió ese versiculito, os lo digo para los de Hebreos 10:25, que os gusta mucho cuando hablar de ello, de no dejando de congregaros y de criticar al que sale de esa iglesia o de esa congregación, le criticáis diciendo, no dejando de congregaros, Hebreos 10:25. Cuando se escribió Hebreos, os lo digo a título de comentario, no existía la iglesia. Se congregaban en las casas de los cristianos, cada uno con su familia, o si venía un amigo, o si venía quien fuera, allí predicaban su palabra. Hoy en día ya se hacen células en casas y de ahí han salido muchas iglesias. De mi casa, de casas que he tenido por España, por toda España, ¿no? Que he estado, pues he tenido células, he estado en células también y han salido muchas iglesias, porque, por ejemplo, si tú vives en Madrid y vives en la iglesia está en, ¿qué te voy a poner? En Aluche, por ejemplo, ya casi a las afueras de Madrid Sur, por Aluche, pues no, los de San Blas, que están al norte, no tienen para ir, y más es a las 8 de la noche y tú llegas a las 7:30 de trabajar a casa, no te da tiempo, ni aunque tengas el coche de Fernando Alonso, tampoco no te da tiempo, y menos si vas en metro. Entonces se hacía una célula allí un día, los otros que viven en Vallecas, otra célula, los otros que viven en Parla, en Fuenlabrada, en los pueblecitos de allí, en Móstoles, en fin, se hacían células por todos los sitios. Pero sí, eso sí, el domingo todos en la iglesia, por supuesto, porque el domingo pues no tienes que ir a trabajar, y entonces tienes tiempo de levantarte tempranito, ducharte, asearte, irte a la iglesia. Pero me llama mucho la atención que he visto sitios con iglesias que llevan abiertas muchísimos años y no tienen un localcito para esa gente que está que no puede ir, que está impedida para ir hasta la iglesia central, ¿no? Esos no son pastores, porque Dios dijo hacer discípulos y ahí lo que están haciendo es hacer acólitos. Entonces, para mí los pastores tienen una misión, tenemos una misión que cumplir, que no siempre es de nuestro agrado, pero debemos de cumplirla. Y si tú te agradas de llamarte pastor, yo por lo menos sí. Lo que no me gusta es que me diga pastor esto, pastor lo otro, que estén todo el día pastor. Me llamo Rafael y me gusta que me llamen por mi nombre. Pero si Dios me dio el cargo de pastor, pues también me gusta que me llamen pastor. Pero eso es lo de menos. Pero a lo que me quiero referir es que tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no? Es decir, vamos a ver, Cristo hizo discípulos. Imaginaos a Pedro lo que era Pedro antes de conocer a Jesús. Era conociendo a Jesús y tela, pues Pedro le hizo pastor. Pedro, ¿me amas? Ala, venga, pastorea mis ovejas. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y Jesús lo hizo en 3 años. Él nos da a nosotros para hacerlo en 1 o en 2. Levantar líderes en 1 año, en 2 años. Dedicándonos a ello. Quitándonos tiempo de nosotros, hasta nuestra familia también muchas veces, porque estén malos, porque estén enfermos, porque estén de bajón espiritual, están decaídos. Ahí somos necesarios de estar a su lado siempre, sobre todo cuando son gente más joven, son gente que están, pues que el mundo los llama, ¿no? Y tienes que estar ahí muchísimo más para hacerlos. Entonces, una iglesia que tenga, yo qué sé, 50, 60, 70 años y que no haya más que esa iglesia
en un pueblo, bueno, si el pueblo es pequeñito y todos pueden ir a la iglesia, estupendo, pero ya si es una ciudad un poquito grande que de un lado a otro ya hace falta coche para ir o hay mucha gente impedida en una barriada en concreto, ves a predicar allí, aunque sea los jueves o los viernes, y luego el domingo predica en la iglesia, o si no, abre un local allí. Pero lo que no es de cajón es que tengas tantos años y estés 40 años en una iglesia y no hayas hecho ni un discípulo. Porque lo que haces son acólitos, porque no hacen más que reírte las gracias a ti. Las gracias que no sabes ni hablar la palabra de Dios muchas veces. En un sitio o en otro siempre dicen lo mismo, siempre, pero eso es porque no hay espíritu. Siempre lo he dicho, son predicadores asesinos. Estos del Hebreos 10:25, no te congregues porque tal. Vamos a ver, no había iglesia cuando se escribió. O sea, no me digas que no se congreguen porque eso es de la iglesia de la prosperidad. No dejes de congregarte y no te juntes con aquellos, ni vayas a esa iglesia. Es aquí donde tienes que ir. Eso lo he oído en muchas iglesias. Y estos de Hebreos 10:25 sí son de esos, de la prosperidad. No se dan cuenta quizá, o quizá por agradar al pastor, o el pastor por agradar a los creyentes, a sus líderes, o a lo que tenga, o a sus ancianos, como algunos los llaman. Es una palabra que a mí personalmente, anciano, es bíblica, pero no me gusta de decirla, ¿no? Es como eso, pues es un líder de la iglesia, ¿no? Me parece más bonito que anciano. Llamarle un tío anciano, no sé, más me parece, aquí en España por lo menos, más me parece un insulto que aunque hay ancianos que te encanta estar con ellos, ancianos en edad, no en espíritu, ¿no? Entonces, esas personas que están haciendo eso, pues son las que te hablan de Hebreos 10:25. Entonces, te dan ganas de levantarte muchas veces. Y ya lo he hecho en 2 ocasiones. Y dije, no, no lo hago más, no lo hago más, porque luego al final que queda mal soy yo. Pero que no me importa lo que digan de mí. Pero que podía haberme quedado un tiempecito más en alguna iglesia de las que he estado antes de irme a otro sitio, cambiar de ciudad, cambio de ciudad muchísimo, bastante. Espero que ahora sea ya el Señor me tenga ya definitivamente aquí, abramos aquí una obra y estemos aquí en la unidad del Espíritu Santo. Pero cuando haces, ya te digo que me he levantado 2 veces, sobre todo estos, porque automáticamente después viene el clásico versiculito de la prosperidad, Malaquías 3:10, porque enseguida vienen a pedirte, no, nosotros no pedimos, nosotros tal, nosotros cual. Y el pastor pues está cobrando una... No digo que no cobren los pastores, yo no he cobrado nunca por predicar, ni por tocar la alabanza, no he cobrado nunca. No. Otra cosa es que me dijeran a lo mejor, oye Rafa, vente a tal sitio que tienes que dar un estudio sobre el libro de tal o de cual, o un estudio sobre homilética o exégesis, vamos a hacer un estudio teología sistemática. Entonces, oye, a mí me ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo el conseguir el título de teología, el título de, en fin, muchas cosas, ¿no? Yo lo doy gratis en la iglesia, pero si hiciera falta, el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, pues, que te paguen lo que sea, pero yo no voy a poner nunca precio. Nunca voy a decir, me debes esto, me debes lo otro. ¿Por qué? Porque yo no creo en que se deba cobrar por predicar la palabra de Dios, y mucho menos por dar estudios. Si a mí el Señor me ha concedido estudios, me ha dado estudios de su palabra y me los sigue dando, porque nunca acabaremos de aprender la mente de Dios. Entonces, hasta que estemos con Él, evidentemente. Pero
no me canso de estudiar su palabra y de estar siempre con él. No creo que yo cobre por predicar, no lo creo, no lo he hecho nunca y no voy a empezar ya ahora a estas alturas, no voy a empezar a pasar la canastilla, que es otra cosa que muchas iglesias no lo saben, que eso es antibíblico. El pasar la canastilla no es bíblico. Eso es como los de las grandes ciudades los conoceréis mejor, porque hay metro, Madrid, Barcelona, Valencia. No, pues ahí veis que en cada estación de metro hay alguien tocando el violín, la guitarra, cantando, un teclado, cualquier cosa. Y luego tocan una canción o en un restaurante, en la calle, en la playa, te van con el acordeón, muchos de estos, lo que sea, y luego te pasan el plato. Es como decir, yo te toco una canción y ahora dame mi dinero por haber tocado la canción. Yo no te pedí que toques. Tú has venido aquí, pero bueno, toma, vale, por lo menos no estás robando por ahí, estás haciendo algo. Pero eso es lo que sucede cuando te pasa la canastilla en la iglesia. Termina la alabanza y sale uno allí y te dice, porque Malaquías 3:10 dijo ¡ala! Y te pasas la canastilla. Eso no es bíblico. El arca de las ofrendas debe estar a los pies del altar, o en la entrada, o en ambos lados. Ahí debe estar el arca de las ofrendas, y ahí debes de acercarte y ofrendar. Como estaba Jesús ahí con los apóstoles, ¿os acordáis? Cuando iban a echar al arca y llegó la viejecita y echó 2 blancas, un cuadrante, y dijo Jesús, os digo que esta mujer ha echado más que todos los que han... Pues veis que estoy hablando por boca de Dios, ¿no? Que hablo la Biblia. No hablo por otras cosas, ni por otros, ni rencores, ni odios que en mí no existen. Entonces, esas iglesias que están pasando la canastita no son bíblicas. No se dan cuenta, pero no son bíblicas. Igual que hemos hablado de las banderas, de los escudos, de los símbolos judaicos, de todo lo que nos quieren traer. Hay muchas que te dicen, yo no tengo símbolos judaicos, yo aquí en esta iglesia no hay nada de eso, ni banderas, ni... porque eso es la ley. Entonces, ¿por qué me predicas de Malaquías 3:10? Puedes predicar de Malaquías 3:10 para enseñar, pero no para pedir dinero. O sea, para pedir un diezmo obligado, predicas de Malaquías 3:10. ¿Tú no sabes a quién estaba hablando Malaquías en esos entonces? En el capítulo 3 y versículo 10. Estaba hablando por boca de Dios porque le habían enfadado a Dios, le habían fallado, y Dios le dijo a Malaquías que dijese lo que estaban haciendo. Y le dijo, probadme y traed mis diezmos al alfolí. El alfolí no es la canastita que te pasan. El alfolí es un granero, es un silo, es un lagar, eso es un alfolí, una nave grande donde se guarda el ganado, porque eran 3 diezmos los que se hacían. Y luego se sacaba al tercer año un diezmo de los diezmos para las viudas, los huérfanos, pero de ahí comían los levitas, los sacerdotes, porque trabajaban en el templo y no tenían manutención, entonces debía de pagarlos el pueblo. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no vemos en el Nuevo Testamento la palabra diezmo cristiano? Y mucho menos obligatorio. El que lo encuentre que me lo diga, por favor. ¿Por qué no se encuentra esa palabra? Porque no existe. Porque hay que meternos en la cabeza que Malaquías 3:10 estaba hablando al pueblo de Dios, a Israel, pero el Israel celestial, el Israel que salió de los lomos de Jacob, de las 12 tribus, no al Israel, al Estado de Israel que se fundó en el 1948 y que muchos oran por él y creen que ese Israel es el de Dios. No nos equivoquemos. El pueblo de Dios es Israel. No eligió ninguna otra nación, a Israel.
Entonces, pero el Israel celestial, de ahí sacará el remanente que juntará. Nosotros somos iglesia, no somos pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho sus hijos. Luego de dos pueblos hará uno solo. Marcos Witt canta, somos un pueblo de Dios, somos el pueblo especial. Muy bien, sí que podemos ser el pueblo de Dios, pero porque esa frase está en pasado, presente y futuro, pero no está cumplida aún, porque queda un remanente que tiene que venir de Israel. El pueblo de Dios es Israel. No somos España, ni Cuba, ni Estados Unidos. Es Israel. Entonces, cuando llegue el día de Jesucristo será cuando junte los dos pueblos en uno y seamos el pueblo de Dios. Pero ahora somos la iglesia de Jesucristo. El tiempo de Malaquías era el pueblo de Dios. Y Malaquías, a quien se lo está diciendo lo del diezmo y lo de tal, es a Israel, al pueblo de Dios. Porque Cristo no había venido, por lo tanto no me traigas, no me digas que no pones menorás, ni pones, no tienes símbolos judaicos en tu iglesia, en tu local, cuando luego estás hablando de estas otras cosas que no vienen a cuento, porque lo primero que estaba hablando al pueblo de Israel. Lo segundo, que Cristo no había venido, por lo cual a nosotros, que somos cristianos, no nos está hablando. ¿Por qué me estás hablando tú a mí de que dé un diezmo obligado? Porque, y toda la gente le vitorea al pastor cuando dice eso. ¿Por qué? Es que no entendéis que eso era el pueblo de Israel. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Es que no entendéis eso. Vamos a ver. Cristo cuando vino cumplió toda la ley mosaica. Toda la ley la cumplió. Algunos dicen que abolió. No, abolió ciertas cosas, pero no abolió la ley. La cumplió por entero. Por lo tanto, yo soy discípulo de Jesús. Yo he cumplido la ley. Yo no me tienen por qué meter a mí en la ley, que es la muerte. En la muerte yo estoy en un periodo de la gracia. Yo estoy bajo la gracia de Jesús. No estoy bajo la ley mosaica. Esa ley ya está cumplida, ya Jesús la cumplió. ¿Por qué me venís a dar Malaquías 3:10? Es que no tenéis dos dedos de frente. Luego os las dais de teólogos, os las dais de... No sé, yo es que mi misión ha sido siempre denunciar. Dios me dijo un día, denuncia a estos falsos pastores y a estos falsos maestros y ve con tu palabra y ve por todos los sitios. Y así me tiene el Señor de un lado para otro. Voy a ver si me cae un poquito más la boca, me genero menos enemigos y por lo menos se abre una obra en la que se predique la palabra de Dios. Que no nos importe lo que hagan los demás. Si quieren predicar de Malaquías 3:10, que prediquen conmigo, que no cuenten. Yo cuando oiga predicar Malaquías 3:10, ahí te quedas. Estuve, ya te digo, por saltar y decirlo, pero bueno, lo que vamos a hacer es más o menos lo que veníamos haciendo, aunque cuando terminemos, porque estamos empezando, cuando terminemos, apenas empezando ahora, todo el tiempo que nos ha costado mudar de un sitio a otro, luego de otro al otro lado, que creíamos que íbamos a estar allí, luego a otro sitio, tremendo. Si os contase, la odisea ha sido tremenda. Parece que el Señor nos ha traído igual con los israelitas por el desierto, por todos los sitios, cosa que creíamos que en un par de semanas iba a estar hecho. Hemos tardado 3 meses en llegar. Ahora falta el poner todo y el adecentar las cosas, ¿no? Yo, bueno, me he adecentado un pequeño cuartito, luego ya lo haremos en la iglesia algún día, así en el local que cojamos, todavía no tenemos local. Y lo tendremos evidentemente si el Señor quiere, y si no, pues estaremos sirviendo y ayudando a la iglesia local. Entonces, nosotros lo que queremos es
pues que el Evangelio llegue a todas las partes de la ciudad. Y no solamente de la ciudad, sino de los pueblos que hay alrededor de la ciudad. No hay muchos, en este lugar no hay muchos autobuses, y menos los domingos, coches de línea que te llevan y te traen. Está eso sí, está la estación del tren, está el AVE, está todo lo que quieras, que te llevan a Madrid en 1 hora, que te llevan a Sevilla en otra hora, que te llevan a Valencia en otra hora, pero en los pueblos no hay. Entonces, nuestra misión, el Señor la ha bifurcado, y por una parte en abrir obras, en ayudar a la gente, a abrirlas, en ayudar a la gente a predicar la palabra de Dios, en hacer discípulos y en abrir alguna obra en los sitios donde hace falta, en sitios claves. Nosotros vamos como hacía Pablo, iremos a los sitios donde no se está predicando el Evangelio. Pablo iba, y si por ahí se había predicado el Evangelio, no ponía la piedra sobre otro fundamento, porque ya estaba ahí el fundamento de Cristo. Él no ponía ahí, él no pasaba por ahí, se iba a los sitios donde no había sido predicado el Evangelio. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, a los necesitados, que están necesitados de verdad de la palabra de Dios, impedidos por lo que sea, o porque son mayores, o porque no pueden llegar, o porque están enfermos, o porque no tienen coche y no pueden ir, o porque llegan tarde de trabajar, no pueden asistir, infinidad de cosas. Y hay barrios que están marginados por el Evangelio, por los mismos pastores que hay en la ciudad, están marginados. ¿Por qué tantos años en una iglesia y no se cogen líderes, se los discipula y los dice, venga, abrir aquí, tú allí, al otro sitio y al otro lado? Mira, yo en la iglesia que nací, en la que me conocí a Cristo, ¿no? Apenas tiene 30 y tantos años, o sea, 38 años, no llega a 40, ponle 40 años. Bueno, pues está ya en 150 o 160 países ya con obra abierta. Iglesias abiertas ya, locales ya, predicando. Tiene más de casi 300 casas de acogida para chicos y chicas también, en las distintas ciudades que hay. Aquí en España, están por toda España también. Es un movimiento mundial. Conozco luego donde estuve y me ordenaron pastor, también en Barcelona, que está en Madrid. Yo en Madrid y en Valencia estaba. Ahora Valencia no está muy bien. Está en Madrid ahora. Y la que yo estuve en Barcelona era otra obra misionera también. Fue donde me ordenaron pastor, y donde también, y precisamente donde abrí la primera obra de esa iglesia fue en Valencia, que me enviaron a Valencia, y tú a Valencia, ¿verdad? Bueno, y abrimos allí una obra en Valencia. Estuve ayudando a otros pastores también de allí, de la fraternidad, y luego ya me fui para Andalucía. En fin, una odisea también, pero para el Señor. Por eso os digo que hay que hacer discípulos. Os lo digo también a vosotros. Os lo digo porque este curso que vamos a empezar va a ser duro, va a ser fuerte, no va a ser tan suave como el último que dimos, que, ya estáis, ya sabéis y ya me conocéis. Bueno, ya sabéis también que me cerraron 3 o 4 cuentas que tenía, otra vez otras 4, otra vez otras 5, luego 6, luego, en fin, que me cerraban siempre que porque me denunciaba la gente o por lo que fuera. Yo no hablo nada mal, ni insulto, ni
ni me meto con nadie, simplemente digo la verdad. Pero se conoce que en algunos sitios pues no les gusta a algunos de los gerifaltes que se diga este tipo de verdad. Entonces, pues me cerraba las cuentas, tenía que abrir otra y otra vez. Tenías un montón de gente ya puesta, pero claro, es muy grande, ¿no? Entonces, no podías ir uno por uno porque no teníamos números y no sabíamos tampoco correos, solamente de los poquitos que teníamos los correos, a los que se lo decíamos y los que volvían y traían a más y bueno, los que asistían también a los cursos presenciales, ¿no? Que aquí vendrán también a los cursos presenciales o si cogemos un local, lo haremos en el local. Estaremos dando los estudios y estaremos dando los cursos en el local. Hasta que, si Dios quiere, pues nos quiere que ayudemos a la iglesia local o nos abrimos una obra también ahí y damos, aparte de los cursos, pues hacemos la labor también de pastorado, para llevar la palabra domingos o jueves, viernes y todos los días que haga falta. Días de oración, días de ayuno, días y lo que haga falta a toda la iglesia. Entonces va a ser duro, os lo digo, porque aquí vamos a ir a por más bien ya al meollo. Antes estábamos, lo que dimos era la leche espiritual, lechecita. Ahora vamos a empezar a dar comida sólida. Vamos a empezar a predicar y a dar estudios ya un poquito más sólidos. Bueno, habrá alguna predicación un poquito más suave para los que entran de nuevo también y siempre hay que decir algo para que volver a tomar un traguito de leche para que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado también, ¿no? Que no nos enorgullezcamos tanto y siempre decir, que nos ha sacado aquí, tomemos un traguito de leche y volvamos otra vez a comer chuletones de estos de kilo, de estos como a mí me gustan. Y entonces por eso os digo que va a ser un poquito más fuerte. Esta es una mera presentación de la que os estoy dando un poquito las primicias, que ya me he extendido demasiado con estas primicias, pero como siempre ya me conocéis, que me voy por un sitio y por otro. Ya iremos, escribidnos y dadnos ideas, lo que queréis, lo que no queréis, para irlo predicando. Si queréis en privado, lo haremos en privado. Si queréis, pues lo hacemos a través de las redes y si no, pues por privado al que quiera. Estaremos contestando a todo el mundo. Somos poquitos ahora, pero el Señor, confiamos en Él porque la obra es suya. Entonces, esto saldrá adelante y con vuestra ayuda, pues mucho más. Lo que queremos es que vosotros, cuando terminéis de escuchar una predicación, salgáis y empecéis a predicar también. Sí, porque al fin y al cabo eso es lo que Dios mandó. Id y predicad, y lo dijo en imperativo, una orden, id y predicad. O sea, es una orden, estamos de misión, somos comandos de Dios, somos misioneros, estamos siempre de misión. Así que cada vez que demos un estudio, un curso, si es el estudio, durará 2 o 3 sesiones, porque no queremos alargar tampoco. Si es una predicación, pues normal. Y si es un curso, pues ya veremos también en el tiempo que le damos. Queremos que cuanto menos, para que no se alargue mucho, y vamos a tratar de refundirlo. Por eso va a llevar mucha más consistencia y por eso os digo que va a ser más duro de estudiar y de hacerlo todo bien, porque van a ser cursos con fundamento, ¿no? Como tienen que ser. Y entonces que salgáis todos bien apretaditos, buena medida, apretada y remecida, como dice el Señor, que nos va a dar de su espíritu. Entonces, avisados estáis, el que quiera, pues ya sabéis dónde los tenéis. Que os da miedo, que, bueno,
solo os digo lo que Jesús, lo que Dios le dijo a Josué, que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Y la Biblia está llena de todo eso, esfuérzate y sé valiente. Nada más, porque el Señor tu Dios va delante de ti y va donde quiera que tú vayas. Si tú estás con Él, ten por cuenta que nada te va a salir mal. Vas a atravesar muchas cosas malas, evidentemente, pero con Él luego viene la bendición y eso te lo aseguro. Entonces, estar preparados, venid con fuerzas, desayunad bien por la mañana o si es por la tarde, merendad, cuando nos oigáis o cuando estéis por ahí. Y sobre todo, pues ya sabéis que aquí nos tenéis para lo que queráis. Escribidnos con cualquier pregunta que tengáis. Todas las preguntas van a tener respuesta, siempre en riguroso orden de llegada, ¿eh? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, que responder a todo esto y entregar estudios y cursos, pero con consistencia y con la verdad siempre por delante, ¿vale? Siempre verdad bíblica, la palabra de Dios, cruda y pura. Espero que esto sirva también para muchos pastores que nos oyen y que por lo menos que dejen de meterse tanto con nosotros, que digan, pues si tienes razón, ¿por qué no nos apoyamos todos? Que es mejor, ¿no? Y entrar en unidad, que es donde trabaja el Espíritu Santo. Pero allá cada cual. Yo solamente os digo lo que vamos a hacer y el que quiera, bienvenido es. Aquí estamos para lo que nos digáis y para lo que queráis. Así que Dios os bendiga mucho, grandemente, y que os guíe, que os ilumine y sobre todo que su paz y su gozo nunca os dejen de la mano. Que Dios os bendiga.